sesión de movilidad articular para que practiquen conmigo en vivo, en directo, sin cortes, sin edición. Así que únanse a esta sesión. ¿Qué vamos a necesitar para hoy? Colchoneta de yoga, si la tienen ahí. ¿Qué necesitamos? Tal vez una cobija. Miren, aquí tengo una cobija regular. Si no tienen una cobija, podemos usar el cinturón de yoga. Y vamos a usar, si tienen por ahí a la mano, una pelotita. En esta ocasión yo tengo una pelotita de golf. Puede ser una pelotita de golf, una pelota de tenis. Si no tienen ninguna de esas, incluso una botella. O, por aquí tengo, hasta una botellita de estas de condimentos nos puede servir para los ejercicios que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Así que no hay excusa. Así que rápidamente alisten sus equipos y nos preparamos para la sesión de hoy. Movilidad articular. Es una sesión de bajo impacto, así que la pueden practicar. La gran mayoría de ustedes la pueden practicar. Pero en caso de que haya algún ejercicio que les esté molestando mucho o que tengan alguna lesión ya muy específica, pues simplemente evitan ese ejercicio. ¿Listos? ¿Ya reunieron todos sus equipos? Y bueno, ya saben que pueden hacer esta sesión cuando ustedes quieran, ahí va a quedar grabada. Y al ser ejercicios de bajo impacto son maravillosos para que lo hagan de forma constante. Bueno, vamos a empezar. Dejemos los equipos aquí por ahora. Vamos a empezar solamente con nuestra colchonetita, sentados en la colchoneta. Piernas extendidas, vamos a dejar los pies separados al ancho de la cadera. Cuando yo me siento en el piso, en yoga, por ejemplo, hacemos mucho el ajustar la cola. Agarren la cola y saquen la piel de la cola, arrastrenla hacia atrás y hacia afuera, en ambos lados, miren. ¿Eso para qué? Para que nos permita sentarnos más en el huesito púbico y podamos alargar la espalda. ¿Listo? Entonces sentados ahí. Y vamos a empezar a hacer movilidad de tobillo. El tobillo tiene movimientos de plantiflexión. Esto se llama plantiflexión y dorsiflexión. Planti, dorsi, planti, dorsi. Entonces empezamos a hacer este movimiento. Hacia abajo y hacia atrás. Movimiento articular de tobillo. Le hacemos fuerza a los pies para que vayan hacia abajo como si fuesen a tocar el piso y luego hacia atrás. Movilidad de tobillo. Adelante y atrás, adelante y atrás. Luego hacemos círculos con los tobillos, miren. Círculos aquí hacia un lado, círculos hacia el otro lado. Y otra vez, círculos hacia un lado y círculos hacia el otro lado. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio que casi nunca lo hacemos de forma consciente. Miren aquí, los deditos de los pies, espero que me alcancen a ver bien ahí. Los deditos de los pies, voy a cerrar solamente los deditos de los pies y abrirlos. Miren este pie, aquí cierro y abro. Cierro y abro, hagámoslo con este pie. Cierro y abro los deditos. Cierro y abro los deditos. Trato de separar los dedos de los pies lo que más pueda. Y luego lo hacemos con los dos. Cierro y abro. Cierro y abro. Es un ejercicio que hacen mucho los bebés. ¿Se han visto a los bebecitos cómo abren los dedos? Y abro. Porque son movimientos que todos tenemos desde que éramos niños y los perdemos con el paso del tiempo. Así que cierro y abro. Ese ejercicio es muy bueno de movilidad articular. Previene artritis, mejora la circulación. Eso lo tienen que hacer muy seguido. ¿Okay? Por supuesto, ayuda a los movimientos del pie. Si tienen dolor de pies, aquí hay este ejercicio espectacular. Bueno, vamos a empezar usando uno de los equipos que tenemos acá. Vamos a usar la pelotita, ¿vale? Ya les digo, si no tienen la pelotita,
puede ser una de golf, una de tenis o una botella. Y vamos a empezar a hacer masajes a la planta del pie. Miren, simplemente hacia adelante y hacia atrás con la pelotita, no más. Hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Eso es. Masajeando bien toda la planta, el talón, la parte media, la bola del pie. Y luego cambiamos con el otro pie, hacemos un ratito ahí. Masaje para los pies. Ah, es una maravilla. Masaje para los pies, gratis. ¿Vale? Vamos cambiando ahí. Si no tienen esta pelotita, miren, vamos a hacer también masaje con... Yo me traje de la cocina, miren. Me traje de la cocina un... ¿cómo se llama este? Un spice. Este es canela. En cualquiera. Y miren, vamos a masajear el pie. Uf, se siente súper bien. Masajeo el pie. Hacia adelante y hacia atrás. Espero que puedan ver bien el pie ahí. En la cámara. Hacia adelante y hacia atrás. Me van a hacer este ejercicio todos los días. Sobre todo la gente que tenga dolor de pie porque se la pasa mucho tiempo de pie todo el día trabajando, caminando bastante. Por favor, lleguen a su casa y hagan este ejercicio. Mientras descansan, mientras, no sé, miran una película, leen un libro, están viendo televisión, qué sé yo, hagan este ejercicio un rato. Todos los días, es que es unos segunditos nomás. Miren, si les gusta este video, si les gustan estos ejercicios, denle like ahí, compartan, escríbanme sus preguntas. Pero miren, ejercicios como estos, que son tan sencillos, se ve tan fácil, de por Dios, háganlo seguido, que les va a ayudar muchísimo. Si tienen a alguien que tenga artritis, que tenga ya o algo más severo, una artrosis, o incluso sin que tengan ninguna enfermedad como tal, solamente por prevención. Miren, yo hago estos ejercicios muy seguido, solamente por prevención, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que no esperen a tener tanto dolor para empezar a hacer estos ejercicios tan bellos. Bueno, seguimos. Hay mucha cosa ahí para hacer de los pies, pero bueno, sigamos por ahora. Vamos con la rodilla. Para la rodilla vamos a usar ese cinturón. Puede ser un cinturón, ya les digo, o puede ser la cobija. Hagámoslo lo voy a mostrar con la cobija. Una cobija regular, miren. Simplemente la enrollamos de esta manera. Yo la voy a poner hacia lo largo. Hagamos un poquito de espacio aquí. ¿Listo? Una cobija de esta manera. Miren. Meto la cobija debajo de la rodilla. Miren. Y la pego bien debajo de la rodilla. Aquí. ¿Listo? Y simplemente empezamos a hacer flexión y extensión. Miren. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Si por algún motivo no pueden, no sé, estar sentados en esta posición o se cansan, pueden estar recostados contra la pared. Recostar contra la pared aquí. Y miren, flexión y extensión. Flexión y extensión, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí sin la pared. Y es que se siente muy bien. Y esta cobija, lo que hacemos detrás, al ponerla detrás de la rodilla, es que nos abre espacio en la articulación de la rodilla, que eso es lo que queremos. Algunos de ustedes me comentaron que tienen problemas de rodilla, o si está mi primo por ahí conectado que dice que se acaba de accidentar y que le dolió la rodilla. Bueno, este ejercicio me lo va a hacer. Por supuesto, si les duele, vayan despacio, pero háganlo despacio y a la posibilidad de cada uno de ustedes. Pero si están bien, miren, este ejercicio. Y es muy sencillo. Extensión y flexión. Extensión y flexión de rodilla. Vamos a hacerlo, lo voy a mostrar aquí con el cinturón también. Miren, entonces doblo, no sé, lo voy a doblar aquí. Lo meto bien detrás de la rodilla para que me abra espacio en la articulación de la rodilla. Y extiendo y doblo, extiendo y doblo. Extensión, flexión, extensión, flexión. De nuevo, si conocen a alguien con problemas de rodilla, artritis de rodilla, artrosis de rodilla, pues enséñenle este video, este ejercicio,
O enséñenselo ustedes, no importa, díganle que ustedes lo aprendieron. No me tienen que siquiera mencionar a mí, enseñen este ejercicio y díganles que presionen, hagan este ejercicio de esta manera, ¿vale? Extensión y flexión, extensión y flexión. Wow, que se siente muy bien. Y todos los días me van a hacer ese ejercicio. Bueno, sigamos. Vamos con, wow, la cadera. La cadera, que la cadera es una articulación con un rango de movimiento impresionante. Hay fuentes que hablan de 8 movimientos que hay en la cadera, hay otras fuentes que hablan de 6. Vamos a manejar los 6 esenciales hoy, ¿vale? ¿Cuáles son los 6 esenciales? Rápido, vamos con flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa. Entonces, primero, flexión de cadera, flexión de cadera. Entonces, subo y bajo la pierna, miren, sencillo. Subo y bajo la pierna, subo y bajo la pierna. Cuando baje la pierna, pueden descansarla en el piso. Por ahora solo estamos haciendo movilidad, no es tanto para resistencia o fuerza, movilidad de cadera. Y voy cambiando con la otra pierna, solamente flexión de cadera, miren, abajo. Y otra vez, si conocen a alguien con dolor de cadera, artritis, que casi ya no pueden ni caminar, miren, estos ejercicios les van a enseñar flexión de cadera. Vamos a hacer extensión de cadera. Miren esto. Para extensión de cadera voy a usar una flexión de rodilla primero. ¿Ok? Coloco las manitos atrás en el piso y subo la cadera y bajo. Subo y bajo. Abriendo la cadera. Extensión de cadera. Y sí, también tenemos en este momento la flexión de la rodilla, pero centrémonos en la cadera, ¿vale? Cadera, suavecito. Si se cansan, pueden ir descansando aquí, colocar la cola en el piso, no hay problema. Por ahora estamos haciendo movilidad, movilidad articular. ¿Listo? Una más y bajo. Bien. Flexión y extensión. Ahora, cuando abrimos la pierna hacia un lado, de esta manera, estoy haciendo abducción de cadera. Esto es abducción, abducción. Abro y cierro, abro y cierro. Miren, muy sencillo. Tal vez algunos de ustedes se cansan al estar así sentaditos solamente en el piso. Pueden colocar un bloque y se sientan un poco más arriba para que queden más cómodos, miren. Y nos queda incluso más fácil la postura, ¿vale? Pero si se sienten bien en el piso, ok. Y cambiamos de pierna, vamos para acá. Abducción de cadera, es decir, de aquí adentro hacia afuera, aquí adentro hacia afuera. Y abro la cadera. Miren, todos los días estos ejercicios es una belleza. Bueno, sigamos. Ahora, aducción, de dedo, aducción de cadera, que la pierna va de adentro hacia, del centro hacia este lado, hacia adentro, pues, y entro acá a la cadera. Aducción de cadera. Ahorita hacíamos abducción y ahora aducción. Y entro a la cadera. Entro a la cadera. Ya me estoy aquí calentando. ¿Ustedes no? Movimientos tan sencillos y ya lo empiezan a calentar. No. Bueno, también es que aquí en Miami estamos como a 80. Pero bueno, aducción de cadera. Todos los días estos ejercicios. ¿Vale? En otras sesiones les voy a dar muchos más. Hay cantidad de movimientos articulares, cantidad. Bueno, pero sigamos. Entonces ya llevamos 4. Siguientes 2. Rotación interna de cadera. Esta es una belleza, es una de mis favoritas. Bueno, las 2 que siguen. Miren, rotación interna es llevar la cadera, concéntrense en la cadera, ¿ok? No miren el movimiento de los pies porque se van a mover los pies o la rodilla, pero cadera, miren, hacia adentro. Esto sería rotación interna de cadera. Piensen en el hueso. Aquí está el fémur, que va desde acá, desde la cadera hasta la conexión de la rodilla. Fémur hacia adentro, hacia adentro. Si lo hago hacia afuera, entonces rotación externa de cadera. Interna de cadera, rotación externa. Entonces hagamos ese ejercicio. Rotación interna y externa. Interna y externa.
interna y externa. Traten de hacer toda esta sesión respirando por la nariz. Yo mantengo la boca abierta porque estoy hablando aquí mucho. Interna y externa. ¿Listo? Rotaciones interna y externa de cadera. Y para el siguiente ejercicio vamos a combinar varias cosas. Entonces, miren, doblo las rodillas, pies separados y vamos a hacer este ejercicio que se llama 90-90. Miren cómo dejo caer las rodillas hacia un lado, las manos van atrás, apoyadas en el piso o en su colchoneta. Y dejo caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces, si están prestando atención a la sesión, se están dando cuenta que también hay una flexión de rodilla y también hay una dorsiflexión de pies. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la primera que hicimos? Dorsiflexión, plantiflexión. En este momento estamos en dorsiflexión, rodilla flexionada y la cadera. A ver, ¿qué está haciendo la cadera en este momento? Alguien que me diga ahí qué estará haciendo. Bueno, si lo están haciendo conmigo, no escriban en este momento, pero piensen un momento, ¿qué está haciendo la cadera? Y lo voy a desglosar en este momento. Miren, cuando bajo hacia un lado, esta pierna está haciendo una rotación interna, mientras que esta pierna está haciendo una rotación externa. ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren, ahora externa con esta y rotación interna con esta. Por eso este ejercicio también es una maravilla. ¿Les duele la cadera? ¿Están sufriendo artritis? A veces casi ya no pueden ni caminar. ¿Les empieza a doler la lumbar? Este ejercicio, miren, todos los días me van a hacer este ejercicio un rato. Por eso es esencial que consigan o tengan su espacio en su casa o en su oficina donde puedan colocar ya sea una colchoneta o tengan un espacio donde se puedan mover un ratito. Es que solamente unos segundos que toma, pero aquí la clave es que sean constantes. Bueno, ahora me voy a ir hacia un lado, tengo mi dorsiflexión de pies, es decir, los pies hacia atrás, los deditos de los pies hacia atrás, y voy a levantar este pie, miren, coloco las manos al lado, y levanto solamente este pie para acentuar incluso más la rotación interna de cadera. Y lo van a sentir ahí como, es más, si pueden pónganse la mano aquí en el hueso y van a sentir el movimiento. O simplemente aquí con la mano en el piso y luego cambiamos, porque ya se le empieza a uno a dormir esa parte del pie, de la cadera. Y subo. Eso es, rotación interna de cadera. ¿Vale? ¡Wow! Ok. Extiendan las rodillas así, descansen un poquito. Relajando las piernas aquí de esta manera. Entonces ya vieron esos movimientos. Ahora vamos a hacer rotación externa de cadera, con flexión de rodilla, con dorsiflexión de tobillos. ¿Estoy siendo como muy técnico? Bueno, en otras palabras, piernas, plantas de los pies juntos. Otra vez se pueden sentar en hagámoslo con un bloque, para que lo puedan ver más fácil. Plantas de los pies juntos, miren. A algunos de ustedes tal vez les va a quedar las rodillitas hacia arriba, no hay problema. Y empezamos a bajar las rodillas de esta manera. Aquí lo que hay es una rotación externa de la cadera. Piensen otra vez en el fémur. Aquí está el hueso, el fémur. Rótenlo hacia afuera. Rótenlo hacia afuera mientras vamos haciendo aquí estas maripositas. Bajamos hacia afuera. Y si se pueden sentar en el piso, también lo pueden hacer ahí. Y hacemos rotación externa de cadera. Pero como ya son expertos o ya están aprendiendo cada vez más de movilidad articular, ya saben que hay una flexión de rodilla también, hay una dorsiflexión en los pies, el tobillo, y nuestra rotación externa de cadera, que es realmente lo que nos estamos centrando aquí. Rotación externa de cadera. ¿Listo? Muy bien. Manteniendo vamos a hacer el siguiente ejercicio con las piernas extendidas. Vamos a hacer rotaciones del tronco. Miren, giro el tronco, giro el tronco, giro el tronco, giro el tronco. Y después me van a empezar a soltar un poquito los brazos. Solamente voy girando el tronco de esta manera. No debe haber dolor, ¿ok?
Si llega a haber dolor, si están de pronto muy lesionaditos, van despacio, miren, muévanse despacio. Y poco a poco, mientras la articulación va lubricando, nos vamos moviendo con más facilidad. Si necesitan sentarse en su bloque, hágalo ahí más arriba para que se sientan mejor y lo puedan hacer con más comodidad. Rotación y rotación. Eso es. Torsiones del tronco. También nos vamos a asegurar que el pecho esté bien arriba. No quiero que lo hagan así como muy jorobados. Levanten el pecho, hombros atrás y traten de estar bien derechitos. La columna bien derecha. Por eso al principio también decíamos que sentarnos en el hueso púbico para alargar más la espalda. Bueno, suficiente. Respiremos. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Inhalo y exhalo. ¿Qué articulación seguirá? Ya hicimos tobillos, rodillas, cadera, columna. Vámonos con hombros. Que el hombro también es una articulación compleja porque tiene muchos movimientos. Pero vamos a hacer 6. Hoy vamos a hacer 6 movimientos. Empecemos con flexión de hombro. Vamos a sentarnos en un bloque. Los invito a que se sienten en un bloque o se pueden sentar en una cobija o en un, tengo aquí bolsters. Esto es un bolster para los que no sepan de qué estoy hablando. Esto es un bolster en yoga. Entonces pueden usar lo que tengan ahí a la mano. O incluso en una silla se pueden sentar. Pero bueno, vamos aquí. Y si tienen otro objeto, puede ser este bloque, puede ser otra vez la cobija que teníamos o incluso el cinturón de yoga, porque lo que vamos a hacer es a subir y a bajar con cualquiera de estos objetos que tenemos. Si lo hacemos con el cinturón de yoga, subo y bajo. Abrirle espacio al hombro, al área de la axila también. Esto es, en este momento estamos haciendo movilidad articular y esto es flexión de hombro. Concéntrense en lo que está haciendo el hombro en este momento, que es subir y bajar. Eso es lo que necesitamos. Lo voy a hacer con el bloque. Subo y bajo. La espalda bien derecha, que estén bien sentaditos en el hueso púbico. Ya saben, lo pueden hacer en una silla o en el piso o sentados en su bloque. Yo sé que empieza a arder el hombro ahí. Cómo es de pesado ese hombro, ¿cierto? Sube y baje unos cuantos más, arriba y abajo. Háganle movilidad a ese hombro para que esté cada vez más saludable, para que lubrique esa articulación. 2 más. Y bajamos. Muy bien. Eso fue flexión de hombro. Vamos a hacer extensión de hombro. Extensión de hombro. Quiere decir que va del centro hacia atrás. O si estoy de pie, que no lo vamos a hacer de pie, sería este movimiento. Entonces ya hicimos flexión. Ahora acá extensión de hombro. Entonces, sentaditos en su bloque, vamos a ir a hacer este movimiento atrás, 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 atrás. Eso es, movilidad articular de hombro y específicamente extensión, extensión. Otra vez, el pecho arriba, no me joroben, no me dejen caer la espalda, no me dejen caer el pecho aquí tampoco. Suban el pecho y atrás, y atrás. Y si pueden, seguimos respirando por la nariz. Bien, ok, descansen ahí. ¿Les arde el hombro? Yo lo empiezo a sentir aquí, ya empecé cada vez más a ganar ese calor, esa energía. Bueno, flexión, extensión. Ahora, abducción, abducción de hombro, abducción. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, sencillo, miren. Arriba y abajo, arriba y abajo, hacia los lados. Cuidado aquí con mi plantita. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Abducción de hombro, y abajo, arriba y abajo,
arriba y abajo, respirando por la nariz. Unos cuantos más. Si tienen lesión de hombros, si les duele, háganlo despacio. O ya definitivamente si el dolor es muchísimo, no, recuerden, no debería haber dolor. Entonces, incluso evitar este movimiento si es que están muy lesionados. Pero esto es también una maravilla de ejercicio para lubricar articulación de hombro. Unos más, aguanten. Yo sé que está ardiendo el hombro ahí, aguanten ahí. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz y descansamos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Aducción de hombro, es decir, del centro hacia adentro. Aducción de hombro. Entonces, como si fuera a levantar el hombro de esta manera. Miren, aquí, sencillo. Empezamos solamente con un brazo. Son movimientos que uno pensaría que esto para qué, esto no hace nada, esto no se siente. Si están haciendo la sesión completa, ya deberían estar sintiendo algo de calor en su cuerpo, ¿sí o no? Y llevo el brazo de afuera hacia adentro, y cambiamos. Aducción de hombro con el otro brazo. Y son ejercicios, estos movimientos los usamos en el día a día. Todo lo que acabamos de usar, tobillos, rodillas, cadera, esto es simplemente para el día a día, para que puedan caminar mejor, para que puedan moverse mejor. Y por supuesto, si ustedes son deportistas o hacen alguna actividad deportiva, pues les va a ayudar muchísimo, incluso como un buen calentamiento, este tipo de ejercicios. Bueno, ahí teníamos aducción de hombro. Vámonos con también uno que me encanta, rotación interna y externa de hombro. Entonces, les voy a explicar cómo es el movimiento. Rotación interna es cuando llevamos el hombro hacia adentro, de esta manera lo rotamos hacia adentro. Y cuando voy hacia afuera, obviamente, rotación externa. Rotación interna de hombro, rotación externa de hombro. Concéntrense en el hombro, porque a veces uno ve la muñeca también moviéndose. Más adelante hacemos movimientos de muñeca. Pero miren, rotación interna y externa. Interna y externa. Entonces hagámoslo primero aquí abajo para que no se cansen. Interna y externa. Y para que empiecen a interiorizar el movimiento. Este ejercicio, miren algo tan sencillo, díganme si no lo pueden hacer en su oficina, en su casa, mientras están cocinando, qué sé yo. Muevan el cuerpo de maneras que tal vez no muchas veces lo movemos. Y es súper importante hacer estos movimientos. El rango de movimiento es saludable. Es importante que mejoremos nuestro rango de movimiento. Otra vez, ¿para qué? Para el día a día, para que nos podamos mover mejor. ¿Listo? Respiren un poquito. Un pequeñito reto vamos a hacer. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero con las manos hacia el frente. El brazo arriba, rotación interna y externa. Y no me van a bajar el brazo. No me van a bajar el brazo, no me hagan trampa hasta que les diga. Yo voy a seguir hablando aquí un ratito y déjenlo ahí. Por más que les arda el hombro, manténganlo ahí. Rotación interna y externa. Bien hacia adentro, bien hacia afuera. Como si estuviéramos abriendo la llave de la ducha. Hacia adentro y hacia afuera. Adentro y afuera. Quietos ahí. No me van a bajar los brazos. Pueden hacerlo sentaditos en el piso, sentaditos en su bloque, sentados en una silla o incluso de pie, pero no me bajen los brazos, aguanten ahí, respiren por la nariz, si sienten el ardor en los hombros, inhalo por la nariz, concéntrense, ya casi vamos a acabar, ya casi más, aguanten, aguanten, el otro reto, separen los brazos y otra vez rotación interna y externa, no me los bajen, ya vamos a acabar. Ya vamos a descansar con este ejercicio. Quietos ahí. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Rotación interna y externa. Hombro saludable. Uno más. Aguanten. Y descanso. Bien. Tóquense el hombro. Oh, está súper caliente. Al menos el mío está súper caliente. Y ya empieza a sudar. Inhalo por la nariz. Y exhalo por la nariz. Y vamos a hacer ese ejercicio de inhalar lo más profundo que puedan y la mayor capacidad que tengan
mantenemos unos segunditos y botamos también por la nariz. Yo los guío. ¿Preparados? Inhalo. Mantiene. Exhalo. Respiramos normal. Y lo vamos a hacer otra vez profundo. ¿Preparados? Inhalo. Mantiene. Exhalo. Y respiramos normal. Muy bien, movimiento de codo. ¿De codo? Sí. En mi país deben estar haciendo el chiste de movimiento de codo porque así es que hace la gente que va a tomar, ¿no? Entonces, movimiento de codo para el amigo que toma ahí, o la amiga, no sé. Pero bueno, esto es movimiento de codo para la salud, no para que se preparen para el fin de semana, no. Pero bueno, si les sirve, bueno. Entonces, flexión y extensión. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Entonces empezamos a mover ambos codos hacia arriba, hacia abajo. Miren. Sencillo, flexión, extensión. Mientras voy respirando por la nariz. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. ¿Sí ven cómo se asimila también con el movimiento que hacíamos del hombro? Para que se lo puedan aprender. Miren, flexión de codo, flexión de hombro. ¿Verdad? Entonces, flexión de codo, flexión de hombro. Hagámoslo. Flexión de codo, flexión de hombro. Y bajamos. 1, 2, 1, 2. Flexión, 1, 2. Codo, hombro, codo, hombro. Hombro, codo. 1, 2, 1, 2. Respiro por la nariz. 2, 1, 2. Y descansamos. Muy bien. ¡Wow! Bien, se siente ese hombro que está trabajando. Excelente. Entonces, hombro, codo. Vámonos con muñeca. Otra vez, uno sencillo, miren. Pongamos las palmas de las manos hacia arriba para que vean el movimiento más fácil. Si doblo, si traigo los dedos hacia mí, esto es flexión de muñeca. Abro y luego extensión de muñeca. Miren. Flexión lo vamos a hacer con los dedos así bien extendidos. Hacia adentro, hacia afuera. Para la gente que tenga problema de túnel del carpo. ¿Han escuchado eso? Ese dolor que les da por movimientos repetitivos en alguna de sus actividades, qué sé yo. Este ejercicio, despacio, miren. Y luego lo hacemos con la palma de la mano hacia abajo. Los dedos bien extendidos. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Yo estoy moviendo los pies también porque flexión, extensión. Muñecas. Flexión, extensión. Flexión. Eso, un poquito más rápido. Bien, y ahora lo hacemos con los dedos cerrados, las manos cerradas, en puños. Otra vez, palma hacia arriba, flexión, extensión. Solamente las muñecas, traten de mover solo la muñeca. Es más, para aislar más el movimiento, agárrense una muñeca y solo muevan una solita, miren. Una solita. Flexión y extensión, y luego cambiamos. En forma de puño, se agarran una muñeca y luego flexión, extensión. Este ejercicio también se lo van a compartir a alguien que sepan que tiene artritis en los deditos, en las manitos. Compártanles ese ejercicio. Y luego con la palma hacia abajo, también en puño, agárrense la muñeca con la otra mano y miren. Extensión, flexión, extensión, flexión. Si la gente que tiene problemas de muñeca me está viendo, hagan de por Dios este ejercicio. Háganlo de forma constante. Cambiamos. Se agarran la otra muñeca con una mano y extensión, flexión, extensión, flexión, extensión, flexión. Y seguimos respirando por la nariz. ¿Listo? Bien. Respiren ahí. Los deditos de las manos. Miren, como hacíamos con los dedos de los pies. ¿Se acuerdan que abríamos los dedos de los pies y luego cerramos? Manos. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Estos ejercicios que se ven tan fáciles, se ven tan obvios, se ven tan sencillos y a veces lo obvio, por obvio, lo obviamos. Abro, cierro. Abro, cierro. Se empiezan a sentir el dolor también en el antebrazo. El trabajo en el antebrazo, mejor. Abro, cierro. ¿Ya están sudando? Yo estoy empezando a sudar aquí con estos movimientos. Se empieza a sentir. Abro, cierro.
Unos más, abro, cierro y descansamos. Muy bien, bajen los brazos, inhalo y exhalo. Ya casi vamos a terminar. Vamos a cerrar con ejercicios de cuello y luego hacemos una respiración bien bonita que les tengo para hoy y terminamos. ¿Listo? Vamos con ejercicios de cuello. Entonces, sentaditos, espalda bien derecha. Si les empieza a doler la espalda, de pronto pueden cruzar las piernas y sentarse aquí o sentarse más altos o incluso de pie. Si les empieza a molestar alguna otra parte del cuerpo, porque a veces por estar sentados mucho tiempo, si uno no está preparado, empieza el cuerpo por ahí a gritar. Hacia arriba y hacia abajo. Esto se llama flexión y extensión de cuello. Flexión y extensión. Vamos al cuello. Despacio para la gente que tenga de pronto algún dolor en el cuello, alguna lesión, háganlo despacio. O a veces este ejercicio, si lo hacemos muy rápido, tiende a generar de pronto un poquito de mareo, que se mueve la cabeza muy rápido, entonces háganlo despacio. Despacio. Miro hacia abajo como si fuese a poner la quijada en el pecho y luego miro hacia arriba y volvemos al centro. Ahora miremos hacia un lado, miremos hacia el lado derecho, vuelvo al centro y miremos hacia el lado izquierdo y al centro. Derecho, izquierdo. Y otra vez, van a la velocidad de cada uno de ustedes. Si lo sienten un poquito mejor, pues lo pueden hacer incluso más rápido. Pero otra vez, si llegan a sentir ese mareo que les digo, háganlo despacio. Pero si se sienten bien, un poquito más rápido, a ver si... Y sigan respirando por la nariz. No se me van a marear con este ejercicio, háganlo despacio. Y luego vuelvo al centro, ahora, como si fuese a llevar la oreja hacia el hombro. No a subir el hombro, dejen el hombro abajo y bajo la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Un lado, vuelvo al centro, al otro, vuelvo al centro, bajen los hombros, centro, vuelvo al centro, eso. Despacio primero suavecito, como diría mi madre, eso. Y luego lado a lado, despacio. Movimientos de cuello, eso es, y volvemos al centro, muy bien, relajen ahí, inhalo por la nariz y exhalo por la nariz, ¿ok? Wow, aquí me podría quedar horas, pero ya vamos a terminar esta sesión. Un ejercicio de respiración vamos a hacer, solo uno. Quédense conmigo, por favor, no se vayan antes de terminar este ejercicio. Miren, voy a inhalar por la nariz y voy a exhalar al doble o al menos un poquito más de tiempo de lo que tardé inhalando. Me explico. Si cuando inhalo gasto, vamos a decir 4 segundos. Entonces voy, inhalo, 1, 2, 3, 4, voy a mantener 2 segundos y exhalo 8 segundos. Vamos a ver si podemos hacer ese ejercicio. Vamos a hacerlo juntos. Inhalo en 4, mantengo 2, exhalo en 8. ¿Vale? Y en medio de cada uno respiramos normal para volver a prepararnos para el siguiente. Entonces, ¿preparados? Respiren normal por ahora. Y empezamos exhalando el aire. Exhalen. Y empezamos. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Mantengo. 1, 2. Y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y respire normal. Y nos preparamos para hacerlo unas veces más. ¿Preparados? Empiezo con la exhalación. Exhalo. Y vamos. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Mantengo. 1, 2. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respiro normal. Y me preparo para hacerlo una vez más. Lo voy a hacer con ustedes. Esta no voy a hablar. Voy a mostrarle con las manos para que yo lo pueda hacer también. Exhalamos. Y empezamos.
y respiro normal. Ese ejercicio de respiración también lo pueden hacer constantemente. Mis queridos, estoy sudando, no sé ustedes. Déjenme sus comentarios, compartan este ejercicio, gente que sepan que tenga dolor en sus articulaciones, que estén sufriendo de artritis, que estén sufriendo de artrosis, que estén sufriendo de mala circulación en el cuerpo, dolores en el cuerpo. De por Dios, compartan esta sesión. Hágalo todos los días o hágalo de manera regular cuando lo puedan hacer. ¿Vale? Gracias por estar ahí. Si les gustan estos en vivos, déjenme un like. Regálame un like. Y nos veremos en la próxima. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que sepan cuando vamos en vivo. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao. A ver.